Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti. Tiempo de discípulo, un espacio para que escuches la voz de Jesús. Quiero aprender La voz de Jesús. que tu presencia me inunde. Haz de mí uno de nuevo. Cámbiame, renuévame. Enamórame de ti, Señor. Paz y bien, te habla Fray Alejandro, de nuevo contigo, al soplo del Espíritu Santo, pidiéndole que Él llene nuestras vidas con su presencia, para que esta palabra de Dios que hoy te quiero proclamar cale hondo en lo profundo de tu corazón. Quiero presentarte hoy un texto de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Lo tenés en el capítulo 1. Vos sabés que Tesalónica era la capital de Macedonia, al norte de Grecia, y obligado a huir a causa de la persecución, Pablo allí dejó una pequeña comunidad cristiana muy frágil. Contaba solo unos meses, y él, después que envió a Timoteo para tener noticias, se entera de que los cristianos perseveran con mucha firmeza, y entonces les manda una carta para felicitarlos y para contestar algunas preguntas. Esta carta fue escrita más o menos en el año 52, y es muy importante, ¿sabes por qué? Porque es el primer documento escrito que tenemos del Nuevo Testamento. Escuchá lo que dice. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, a ustedes, gracia y paz. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes y los tenemos presentes en nuestras oraciones. Ante Dios nuestro Padre, recordamos sin cesar la actividad de su fe, el esfuerzo de su amor y el aguante de su esperanza en Jesucristo, nuestro Señor. Bien sabemos, hermanos amados de Dios, que Él los ha elegido y que cuando se proclamó el Evangelio entre ustedes, no hubo solamente palabras, sino además fuerza del Espíritu Santo y convicción profunda. Saben cuál fue nuestra actuación entre ustedes para su bien. Su fe en Dios había corrido de boca en boca, de modo que nosotros no teníamos necesidad de explicar nada, ya que ellos mismos cuentan los detalles de la visita que les hicimos, cómo, abandonando los ídolos, se volvieron a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y vivir aguardando la vuelta de su Hijo Jesús desde el cielo, a quien ha resucitado de entre los muertos, y que los libra del castigo futuro. Damos gracias a Dios sin cesar por ustedes, recordándolos en nuestras oraciones. Fíjate que así la primera carta de San Pablo, el primer documento cristiano, después de los saludos usuales, comienza con esta palabra: les damos gracias. Esta frase es el comienzo de una especie de prefacio eucarístico, es una especie de larga acción de gracias. Esta página que estamos leyendo, que te estoy leyendo, es casi como una larga frase en griego en la que se adivina el entusiasmo que tiene Pablo, esta alegría, estas gracias dadas a Dios.
esta oración en todo momento. Fíjate que este es el clima del alma del apóstol. ¿Es también el tuyo? ¿Es también el clima de tu alma esta acción de gracias permanente? ¿Vivís como cristiano dando gracias a Dios por todo lo que el Señor te va manifestando, por todo lo que va haciendo en tu vida, por todo lo que descubrís a tu alrededor cada día como obra de Dios, como obra magnífica de Dios? Y si no lo es, yo te diría que le pidas al Señor que te abra profundamente los ojos para descubrir todos los motivos de acción de gracias que tenés a tu alrededor en tu propia vida. Tenemos siempre presente la actividad de la fe de ustedes, esos trabajos de su caridad, la tenacidad de la esperanza. En 3 meses de predicación, Pablo no había tenido tiempo de llegar muy lejos en la formación doctrinal de estos cristianos de Tesalónica. Él fue directamente a lo esencial y lo resume así: ser cristiano es vivir con una fe activa, traducirla concretamente en amor, en actitudes de amor, en el servicio a todos, y finalmente es soportar las pruebas con valentía y con esperanza. Fe, esperanza y caridad. Esas 3 actitudes existenciales que definen al cristiano. Esas 3 actitudes que se tienen que transformar en nosotros en un modo de ser. Además, fíjate porque estas son las 3 virtudes que nos ponen directamente en relación con Dios. Y dice: en nuestro Señor Jesucristo, en presencia de Dios nuestro Padre. Porque nuestro anuncio del Evangelio no se hizo solo con palabras, sino también con poder. Se hizo con el Espíritu Santo. Lo esencial es también la Trinidad. Nota que esta primera formulación de la Trinidad en el Nuevo Testamento no expresa un misterio intelectual, expresa nuestras relaciones con esas 3 personas, y Jesucristo va a la cabeza. Él, en quien, dice Pablo, en quien tenemos la fe, la caridad y la esperanza. Sin Él no tendríamos ni fe, ni caridad, ni esperanza. Después viene el Padre, en presencia del cual vivimos, dice, y por fin el Espíritu, el que anima la acción actual de los apóstoles, el que ha sido el agente de la evangelización. Pregúntate si tu vida cristiana es una vida en relación con las 3 personas divinas. Y si subrayás el papel de la gracia, esa impresionante rapidez y solidez de la evangelización de estos hombres, de estas mujeres, es que evidentemente no proviene de la elocuencia de Pablo. Él mismo lo afirma. Todo esto viene del poder del Espíritu Santo. Del poder del Espíritu Santo que actuó, y sigue actuando obviamente, en medio de esa evangelización. Pablo dice que la noticia de la fe de estos tesalonicenses, de esta fe que tienen en Dios, se difundió tanto que la gente cuenta cómo recibieron la palabra de Dios después que se convirtieron, abandonando los ídolos, abandonando las falsas creencias, la superstición, y entregándose a Jesucristo, al Dios vivo y verdadero. Y lo esencial es justamente esta actitud misionera de la comunidad. No guarda para sí su fe, sino que la irradia inmediatamente a los demás, justamente a fin de servir a Dios vivo y verdadero, y de este modo esperar a su Hijo, que todavía tiene que venir de los cielos. Estamos esperando nosotros la segunda venida de Cristo, la consumación del reino de los cielos.
aquel que resucitó de entre los muertos. Este Jesús que nos salva de la cólera venidera. Y finalmente lo esencial es la resurrección, es la espera de Jesús, ese Jesús que vive, ese Jesús que viene. Una primera página del Evangelio, la primera página que se escribe del Nuevo Testamento con una densidad excepcional. Que el Señor nos permita también a cada uno de nosotros vivir en esta acción de gracias permanente. Él nos creó y nos salvó para que podamos vivir verdadera y profundamente agradecidos. Sobre todo sabiendo que nada nos puede separar de este amor de Dios derramado en Cristo Jesús, como dice el mismo San Pablo. Te invito a que medites en todo esto y ores con este tema de Margot. Nada nos podrá separar. Haz una pausa en tu vida, ten rápida siempre. No tienes tiempo ni para pensar. Con tus tareas y siempre tan ocupado, vives como una estrella fugaz. Mira en tus pasos y dime si tiene sentido. O te mueves como hoja en un vendaval. Dime si ves como siempre las cosas vacías. Sé que hay un fuego en tu interior. Sé que Dios crea el sendero en nuestro andar. Él creará nuevos caminos si hace falta sobre el mar. Ni lo alto ni profundo nos podrán separar del inmenso amor de Dios. Habla conmigo y dime si tienes motivos para olvidar a quien todo te dio. No hay nadie más que le dé sentido a tu vida. Dios siempre a tu lado estará. Sé que Dios crea el sendero en nuestro andar. Él creará nuevos caminos si hace falta sobre el mar. Ni lo alto ni profundo nos podrán separar del inmenso sé que Dios crea el sendero en nuestro andar. Él creará nuevos caminos si hace falta sobre el mar. Ni lo alto ni profundo nos podrán separar del inmenso amor de Dios. Quiero ahora que escuches un texto del Evangelio de San Mateo, tomado del capítulo 23, versículos del 13 al 22. Continuamos todavía con esas invectivas de Jesús contra los fariseos. 7 veces Jesús dijo: «Ay de ustedes,
escribas y fariseos hipócritas. Escucha el texto. En aquel tiempo habló Jesús diciendo: Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cierran a los hombres el reino de los cielos. Ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que quieren. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que devoran los bienes de las viudas con pretexto de largas oraciones. Su sentencia será por eso más severa. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que viajan por tierra y mar para ganar un prosélito, y cuando lo consiguen, lo hacen digno del fuego el doble que ustedes. Ay de ustedes, guías ciegos, que dicen: jurar por el templo no obliga, jurar por el oro del templo sí obliga. Necios y ciegos, ¿qué es más, el oro o el templo que consagra el oro? O también, jurar por el altar no obliga, jurar por la ofrenda que está en el altar sí obliga. Ciegos, ¿qué es más, la ofrenda o el altar que consagra la ofrenda? Quien jura por el altar jura también por todo lo que está sobre él. Quien jura por el templo jura también por el que habita en él. Y quien jura por el cielo jura por el trono de Dios y también por el que está sentado en él. Ay de ustedes. Esto que traducimos por ay, que en realidad en castellano resulta intraducible, habría que traducirlo por desgracia a ustedes. No es en realidad una maldición, más bien expresa un profundo dolor, una especie de indignación, una especie de amenaza profética del Señor con respecto a esta clase dirigente que se arroga casi como haberse adueñado de la revelación, de la interpretación de la Escritura, pero que en realidad su vida no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Jesús está triste, Jesús está indignado, y entonces explota. Es seguramente que él no pronunció estas palabras con un tono dulzón, porque cuando se trata de defender un cierto número de valores esenciales, Jesús hasta se hace violento. Sí, justamente él, el manso y humilde de corazón. Hay que escuchar. Ustedes que cierran a los hombres el reino de los cielos. Ustedes ciertamente no entran, y a los que están entrando no los dejan entrar. Toda la tensión con los responsables del pueblo que impiden a la gente sencilla seguir a Jesús ahora llega al punto culminante. En lugar de abrir las puertas, que era la tarea que tenían los dirigentes, se las cierran, impiden el acceso a Dios. Las llaves del reino, que hasta ahora retenían con esa ciencia, con ese conocimiento de la ley, ahora esas llaves le van a ser quitadas, y por lo tanto las van a recibir otros responsables. Es a Pedro que el Señor le dice: te daré las llaves del reino de los cielos, del reino de Dios. Mateo 16, 19. Ruego, Señor, por todos los que tienen responsabilidades en la iglesia, por todos los que tienen responsabilidades en la sociedad civil, especialmente por aquellos a los que les has dado las llaves, Señor, para que puedan abrir a cada hombre las puertas de tu reino, Señor. Ustedes que recorren mar y tierra para conseguir un prosélito y cuando lo encuentran lo hacen hijo de la perdición 2 veces peor que ustedes. Acá Jesús está describiendo a los que están, por así decir, al acecho para ganar nuevos partidarios para su propia causa. Y cuando se lanzan sobre la gente para hacer que sean partidarios, en realidad los vuelven fanáticos mucho más sectarios que ellos. Existen algunos estilos de propaganda religiosa
que son contrarios al espíritu de Jesús. Una cierta insistencia en convertir a los demás a cualquier precio, por ejemplo. La insistencia que no respeta la libertad del acto de fe. Señor, te pido que seamos testigos de los apóstoles, que nos preserves para no ser partidarios ni sectarios, Señor. Hay de ustedes, guías ciegos, que dicen: si uno jura por el santuario, eso no es nada, pero si jura por el oro del santuario queda obligado. Fíjate que Jesús tiene en cuenta acá esa casuística formal, jurídica, de las personas que ponen toda la importancia de la religión en detalles insignificantes. Acordate que a propósito del ayuno eucarístico se decía no hace muchos años que si uno se lavaba los dientes antes de ir a misa, o si tragaba una gota de lluvia caída en los labios al ir a la iglesia, ya no podía comulgar. Cuántos formalismos que vuelven a renacer sin cesar, bajo nuevas formas. Esas invectivas de Cristo no pasan de moda, porque la tendencia farisaica de colar el mosquito y tragarse el camello no pasa de moda. Nuestras actitudes de fondo no pasan de moda. Si uno jura por el altar no es nada, pero si jura por la ofrenda del altar queda obligado. No te olvides que esos van a ser los casos sobre los que discutían los rabinos de esa época. Hoy en día, con la evolución de la liturgia, de la vida de la Iglesia, ¿no hay también cuestiones concretas que suscitan tomas de posición tan ridículas como estas de las que está hablando Jesús? Yo te pido, Señor, que nos des la virtud de la humildad. Te pido, Señor, que sanes nuestros formalismos, que nos ayudes a estar atentos a lo que es esencial, en lugar de perdernos en bagatelas, en controversias estériles. Señor, que tome conciencia de lo que es verdaderamente importante. Y lo que es verdaderamente importante es estar y permanecer en la presencia del Señor. Te invito a que lo medites, escuchando este tema musical, En tu presencia. La hermosura de tu santidad, solo pienso en ti. Cuando quiero adorar en espíritu y verdad, solo pienso en ti, solo pienso en ti. Presencia hay plenitud, en tu presencia hay santidad, en tu presencia
pienso en ti. Cuando quiero adorar en espíritu y verdad, solo pienso en ti, solo pienso en ti. En tu presencia hay plenitud. En tu presencia hay santidad. Y en tu presencia mi corazón está. En tu presencia siempre quiero estar. En tu presencia hay plenitud. Hay plenitud. En tu presencia hay santidad.